algunos años yo me encontraba compartiendo con los hermanos allá en aquel momento no era misión, más bien era una casa culto en Casigua, y todavía los hermanos venían aquí, no se habían todavía independizado ya a tener sus servicios los fines de semana, pero ellos todavía venían acá. Así que estaba con algunos hermanos allá en el pueblo compartiendo, teniendo visitas con ellos. Y recuerdo que estaba en casa de un hermano de acá de la iglesia, bueno, de nuestra iglesia, y esperábamos que íbamos a almorzar ahí en la casa, pero mientras estábamos esperando que se terminara el almuerzo, nos sentamos ahí en el portal y comenzamos a conversar, y se sumó un vecino se suma a la conversación, un vecino que comienza a preguntar cosas de la iglesia, pero ya él estaba un poco contento porque él ya se había dado unos toques de más, él se había dado unos tragos de más, así que ya él venía un poco que contentón, y entonces comenzamos a predicarle. Cuando quiera acabar con un borracho rápido, predícale, él se va rápido. Así que empezamos a predicarle rápido, y él se inquietó con las cosas de la iglesia, se interesó, lo invitamos a la iglesia y él nos dijo, bueno, yo voy a ir a la iglesia. Le dije, sí, tú no te vas a arrepentir. Cuando tú verás qué bien la va a pasar, ve a la iglesia. Me dijo, yo voy a ir a la iglesia, pero, me dijo así, sin empapadera. Me dijo así, sin empapadera. Yo entendí lo que él estaba tratando de transmitirme, ¿no? Cuando él me dice que sin empapadera, lo que él quería decirme era que yo voy a ir a la iglesia, pero sin compromiso, no me caigan encima. Yo voy ahí, pero no me estén ahí dando teque. Yo voy cuando pueda. Y esa es la dinámica de la sociedad contemporánea. Ese es el pensamiento que rige en el hombre de hoy. Por lo general quieren disfrutar de las cosas, tener experiencias, vivir el momento, pero sin empapadera. No quieren compromiso, le huyen al compromiso, porque realmente el compromiso para la sociedad moderna es sinónimo de ligadura, de atadura, de esclavitud, de insatisfacción, de poca plenitud, y todos lo relacionan con eso. Y es por eso que basta nada más mirar a nuestro alrededor y sin mucho esfuerzo, nada más mirar un poco a la sociedad contemporánea y a las personas que hoy esgrimen ese principio de contra el compromiso, para darse cuenta de que también ellos han caído en lo que huyen, en la insatisfacción, terminan cayendo en la mediocridad y terminan siendo víctimas de la esclavitud también. Huyéndole al compromiso terminan esclavos, terminan en caos, terminan en mediocridad y terminan insatisfechos, porque realmente el compromiso es la base para tener una vida sólida, estable, una vida plena y una vida de excelencia. Porque realmente si nosotros vamos a llevarlo a todos los aspectos de la vida. Imagínense en el matrimonio, un matrimonio sin compromiso, que usted le diga, bueno, vamos a casarnos, pero sin compromiso. Esto sin compromiso no funciona en el área matrimonial, no funciona en el área de la economía, de lo profesional. Nadie que se está preparando en un trabajo o que está estudiando una carrera dice, voy a estudiar, pero sin compromiso. Sin compromiso sabe que no va a llegar muy lejos, va a ser un mediocre, nunca va a avanzar, no va a ser un buen profesional. Y también incluso en las relaciones personales, cuando no hay compromiso, pues evidentemente se carecen de buenas amistades, se carecen de buenos amigos, porque es que el compromiso es necesario, y realmente el compromiso es sinónimo de fidelidad, de constancia, de permanencia, de entrega total. Así es el compromiso, entrega total. Bueno, pues el personaje que escribe esta carta está sumamente comprometido con el Señor, a tal punto que ahora mismo está en una cárcel y está escribiendo a los cristianos de Éfeso. Está prisionero por causa del evangelio. Acabamos de leer las primeras palabras del apóstol Pablo en el capítulo 4, y Pablo dice, yo pues preso en el Señor. ¿Por qué está preso? ¿Por delincuente? ¿Por qué está preso? ¿Por robar? No, él está preso por predicar a Jesucristo. Él está preso por hacer el bien, por ser compasivo con las personas, por anunciar el año agradable del Señor. Así que por esa causa Pablo está preso, y lo está también diciendo desde el capítulo 3. En el capítulo 3, verso 1, precisamente Pablo dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, por causa de vosotros los gentiles. Él está en cautiverio. Su compromiso lo llevó a esta condición. Y lo que Pablo está diciendo con estas palabras iniciales en el capítulo 4, no es que está haciendo un alarde de que el compromiso me llevó. Mira, yo soy el mejor cristiano, mira hasta qué punto estoy dispuesto a soportar por Cristo. Yo sí soy de los mejores cristianos. No. Es lo que está tratando de hacerle ver a los creyentes, a los que están recibiendo esta carta, a los cristianos de Éfeso, y evidentemente a nosotros en esta mañana acá, de este lado de la historia, los que estamos acá en Jaruco. Él nos quiere hacer entender una cosa: la vida es dura, amado. La vida es
fuerte, la vida es cruda, hay aflicciones en parte del menú de la vida, eso va a llegar. Y también les quiere decir a esos cristianos que por causa de Cristo muchas veces vamos a sufrir, vamos a padecer situaciones, y en esos momentos, cuando llega la aflicción y cuando llegan las pruebas y las dificultades, tenemos que tener nuestras raíces de convicciones bien profundas para no tambalearnos y para permanecer en el Señor firme. Y lo que yo quiero compartir con ustedes como primer aspecto en esta mañana tiene que ver con el corazón de Pablo. Es un corazón comprometido con el Señor. Y de esa manera tiene que estar nuestro corazón comprometido con Dios. ¿Por qué razón? Porque toda persona que ha sido alcanzada por la gracia de Dios, toda persona que se ha derramado el favor de Dios sobre ellos, que la luz de Cristo ha venido y ha iluminado su vida, que se ha sentido rescatado del fango cenagoso, evidentemente esa persona va a responder comprometiéndose con Dios, buscando a Dios, rendiéndose a Dios. Si nosotros tratamos de vaciar estas palabras que acabamos de leer en el verso 1 de todo su contenido y tratásemos de parafrasear las palabras de Pablo, pues lo que él estaría diciendo es: yo estoy dispuesto a sufrir lo que sea, a soportar lo que venga, por amor a Él, por amor a Cristo, porque estoy agradecido a quien tanto me ha amado y a quien tanto ha hecho a favor de mi vida. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y entonces nos devuelve la pregunta a nosotros en esta mañana: ¿cuánto estamos dispuestos a soportar tú y yo por amor a Jesucristo? ¿Cuánto estamos dispuestos a soportar? ¿Cuánto estamos dispuestos a entregar? ¿Cuánto estamos dispuestos a padecer por amor a Cristo? Y si nosotros decimos que amamos a Jesús, pues evidentemente tenemos que valorar esta pregunta y tenemos que hacer este análisis. ¿Cuánto estoy dispuesto a aguantar por Él? ¿Cuánto estoy dispuesto a soportar por Él? Porque este hombre que hoy nos escribe, el apóstol Pablo, estuvo dispuesto. Le costó muy alto fue el precio. ¿Cuál fue el precio? Le costó prisiones, encarcelamiento, azotes, apedreado. Tuvo que pasar dificultades sin números y le costó finalmente su propia vida. Fue martirizado por la causa de Cristo. Fue muerto por la causa de Cristo. Cuando vamos al Antiguo Testamento, ¿cuántos no sufrieron, padecieron también? A los 3 jóvenes hebreos, ¿qué les costó su compromiso? ¿Cuál fue el costo que tuvieron que pagar por su compromiso? Ser lanzados a un horno de fuego, calentado de manera extrema, precisamente por la fidelidad a Dios. Eso le costó a ellos. Pero ¿qué le costó a Esteban? Volviendo al Nuevo Testamento, estamos de un lado al otro. Volviendo al Nuevo Testamento, ser lapidado, se le ha apedreado, fue un mártir del Nuevo Testamento. Eso le costó a ellos. Ellos pagaron su precio por estar comprometidos, por serle fieles al Señor. A nosotros nos costará también. Nosotros tendremos que pagar nuestro precio en este lado de la historia. Quizás no tenemos una persecución como la que ellos vivieron. Aunque hoy, en este tiempo, en muchos lugares y en muchas naciones donde la religión oficial de la nación es el islamismo o el hinduismo, a los cristianos los persiguen. A los cristianos los maltratan y los matan también. Pero gracias a Dios no es el contexto nuestro. Nosotros hoy no tenemos esa situación, gracias al Señor. Pero es posible que también tengamos que vivir nuestras adversidades y tengamos que pagar nuestro precio por ser fieles al Señor. En algunos de ustedes quizás han tenido que pagar el precio de la burla. ¿Cuántos de ustedes se han burlado? ¿A cuántos de nosotros por ser cristianos se han burlado de nosotros? En el trabajo, a los muchachos en la escuela, ¿cuántas etiquetas te han puesto? Monaguillo, cura, sacerdote, monja. De todo te han dicho, religioso. Te han dicho retrógrado, con una mente atrasada. Te han dicho cheo, te han dicho de todo. Han tenido que sufrir eso. Has tenido que sufrir el desprecio, el no encajar muchas veces dentro de un grupo, del grupo cool. Muchas veces no puedes entrar dentro de ese grupo y en ocasiones hasta vas a tener que prescindir del privilegio que otros tienen, porque tú eres cristiano. Y nos toca a nosotros pagar ese precio, amado. Vuelvo nuevamente a la pregunta: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por serle fiel al Señor? Estos cristianos del primer siglo habían entendido tan bien eso, que para ellos era un honor padecer por Jesucristo. Para ellos era un alto honor padecer por Cristo. Y no solamente que era un alto honor, ellos encontraron gozo en padecer por Cristo. Fíjese. Cuando Pedro y Juan, en el capítulo 5 del libro de los Hechos, fueron llevados a un concilio, y ahí en ese concilio los coaccionaron para que no predicaran más en el nombre de Cristo. Pero no solo coaccionaron de palabras y los atormentaron psicológicamente, no. A esa gente los azotaron.
Dice en el capítulo 4, versículo 32, creo, si mal no recuerdo, que ellos salieron del concilio, dice, gozosos de haber padecido afrenta por causa del nombre de Jesús. ¡Wow! Ellos estaban contentos porque para ellos era un honor sufrir por Jesucristo. Tal era así que este mismo Pedro que sufrió esos azotes, años más tarde, ya con pelo blanco, encanecido, con arrugas en el rostro, ese mismo Pedro escribe en su primera carta y dice, si alguno padece con un récord de sufrimiento, con un récord de padecimiento, si alguno padece por ser cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Creo que tengo el texto ahí. Mira, si alguno padece por ser ¿cómo? ¿Por ser cómo? Importante esa palabra, porque en ese contexto esa palabra no tiene la misma connotación para nosotros hoy. Hoy nosotros llegamos a un lugar y decimos, yo soy cristiano, y por eso dice, no, es una gente seria, es un hombre serio, es una gente por ahí, cristiano por ahí. Pero en aquel tiempo la palabra cristiano se usaba en el Nuevo Testamento, como 3 veces nada más se utiliza la palabra cristiano. En Antioquía, que fue donde primera vez se le llamó cristiano a los discípulos de Jesús, y siempre era un término sarcástico, despreciable. Era decirle, mira a los cristianos, los pequeños cristos, mira a esta gente, los cristicos, mira a los cristicos. Así le decían, era un término de burla. Y Pedro dice, pero si alguno padece por ser cristiano, no se avergüence, glorifique a Dios por ello. Porque en el tiempo ese concepto evolucionó. Y hoy nosotros damos gloria a Dios por ser llamados cristianos, por identificarnos con Jesucristo. Y Pedro dice, si alguno se avergüenza, si alguno padece, no se avergüence, glorifique a Dios por ello. La otra pregunta que yo creo que nosotros tenemos que hacernos es la siguiente: ¿cuán agradecido estoy a Dios? ¿Cuán agradecido estoy a Dios? Ahora les dije, ¿cuánto soy capaz de soportar por amor? ¿Cuánto soy capaz de soportar por agradecimiento? Porque si yo estoy agradecido, amado, el compromiso es algo que va a fluir de manera orgánica. Eso va a salir espontáneamente. La persona que no es capaz de entender la magnitud de la obra de Jesucristo, por supuesto, no va a ser agradecida. Porque no entiende el precio que fue pagado por su rescate. No entiende la condición que estaba. No entiende que estábamos en tinieblas y Él nos sacó de las tinieblas a la luz. Estábamos perdidos y Él nos acercó. Éramos alejados, estábamos desasistidos de su presencia, de su gloria, y Él nos hizo hijos. Y eso, cuando tú lo entiendes, tú estás agradecido a Dios por eso. Y eso te lleva, por supuesto, al compromiso. Esta gente lo entendieron. Estos apóstoles lo entendieron. Y lo entendieron de tal manera que dieron su vida por eso. El mismo Pedro que nosotros acabamos de hacer referencia hace un momento, ese mismo Pedro tuvo que ver a su esposa morir. Él mismo fue martirizado, crucificado según la tradición. Según la tradición histórica fue crucificado de cabeza. Pero antes de ser martirizado, él vio cómo su esposa era crucificada también. Y ahí, viendo a su esposa crucificada, viéndola suspendida en aquella cruz, lo único que dijo, según dice la traducción, es que Pedro le dijo: acuérdate del Señor. Acuérdate del Señor. Le costó eso. Le costó a Pablo el martirio, le costó a Esteban, le costó a Jacobo ser traspasado por espada por el mismo Herodes, capítulo 12 del libro de los Hechos. Le costó a ellos. Pero ellos entendieron cuál era el costo que se había pagado. Ellos entendieron de que nada, como de luego Pablo escribe, lo podría separar del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni lo porvenir, ni lo presente, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada, nada lo podría separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y más adelante dice: por tanto, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nada nos puede separar. Y estaban dispuestos, amados, a pagar el precio que fuera necesario. Pablo entendía también eso, que quería que estos cristianos de Éfeso lo entendieran también. Y es por eso que él ora, su oración está direccionada en ese sentido, en que ellos entiendan la obra que fue hecha por ellos y la grandeza a la cual el Señor nos ha llevado, nos ha sentado en gloria, nos ha hecho herederos de bendiciones eternas, nos ha puesto a reinar con Él. Estamos sentados, dice él, en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Él está leyendo, en el capítulo 1, él está orando. Mira lo que él dice, se los traje ahí para que lo dice. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Él está diciendo: yo estoy orando por ustedes. ¿Para qué? Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria,
os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Para que ustedes entiendan, dice, para que Él ora, dice, para que se abran sus ojos. Otra versión dice, para que se abran sus ojos espirituales, sus ojos del espíritu, para que puedan ver lo que está ahí, lo que Dios le ha puesto a su disposición, las riquezas que hay en gloria, para que puedan percibirla. Yo no sé si usted, hay veces que no, hay cosas que están ahí y usted no las ve. ¿Cuántos han ido a buscar un par de medias a la gaveta y no las ve? Su esposa sí la ve, tú no la ves. ¿Dónde están las medias? ¿Dónde están las medias? ¿Dónde están las medias? Ahí están, delante de ti. Así le pasó a Agar. A Agar le sucedió así. Ella salió con Ismael. ¿Recuerdan la historia? Una historia del Antiguo Testamento un poco extraña. Una mujer, Sara, de pronto le dice a Agar, no podemos tener hijos, búscate a otra mujer. Está extraño eso, está raro eso. Bueno, busca otra mujer y que para y que tenga así. Y de pronto eso trajo un conflicto. Así que de pronto cuando le dan el hijo de la promesa, que es Isaac, de Sara, el hijo de Sara, ya comienzan a haber conflictos entre las mujeres y los niños. Y le dicen, despídela. Agar se va al desierto con un poco de agua. Se le acaba el agua del odre. Se le acaba el agua. Y pone al niño a lo lejos, como a una distancia, a un tiro de arco, dice la escritura, para que muriera allí. Porque no tenía ni agua. Y dice que el cielo se abrió ahí. Y Dios habló a Agar. Le dijo, Agar, no, voy a levantar de ese niño una nación grande. Y dice, y a mí hay una palabra ahí que a mí me desconcierta. Dice, y abrió sus ojos. Y cuando abrió sus ojos, dice, vio un estanque de agua. Resulta que el estanque siempre había estado ahí. Lo que pasa es que sus ojos estaban cerrados. Y abrió sus ojos y vio el estanque. Y después, saben la historia, y levantó un pueblo poderoso y demás. Ahora, hay veces que estamos nosotros y no vemos las riquezas que tenemos. Y Pablo dice, estoy orando para que ustedes vean el costo que fue pagado y para que vean las riquezas que tienen en gloria. Y eso, por supuesto, hace que fluya la gratitud de nuestro corazón. Y por supuesto el compromiso, evidentemente. Porque estamos agradecidos por lo que fue pagado por nosotros, lo que se nos ha dado, y eso nos lleva a serle fieles a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, Pablo también habla que él está determinado, amado, a cumplir su misión. Estas palabras, si nosotros simplemente tratamos de interpretar lo que él está tratando de decir acá, nos está describiendo sin palabras, nos está diciendo, estoy determinado a asumir mi compromiso por llevar adelante el evangelio de Dios, cueste lo que me cueste, aunque sea el más alto precio. ¿Usted sabe lo que está haciendo? Pablo está preso, ha sido maltratado, lo quisieron matar los de su nación, lo quisieron matar los religiosos radicales, lo quisieron matar los paganos, les pasó por una tormenta en medio del alta mar, quedó náufrago en la isla de Malta, todo eso ha pasado y todavía ese hombre persiste en predicar. Ese hombre todavía, pero no solo que predice, no solo que quiere predicar, es que está escribiendo una carta desde la prisión para esta gente. Pero ¿cómo se entiende eso? Él está determinado a hacerlo. ¿Por qué? Es la pregunta. Porque él está consciente de lo que es portador. Él está consciente de que le ha sido asignado una bendición del cielo. Él sabe que tiene un llamado. Él sabe que tiene un mensaje liberador que dar. Él sabe que en su boca está el mensaje del evangelio que puede hacer que el más vil de los pecadores transforme su vida y que todo lo que está roto comience a componerse, lo que está sucio a limpiarse y lo que está lejos de Dios comience a acercarse. Y él no va a renunciar a eso, amado. No va a renunciar a eso. Él lo va a proclamar. Está determinado, resuelto a hacerlo. Miren la palabra que Pablo usa. Dice, os ruego. Pero no solo habla cuando leemos así del corazón pastoral, de ese hombre que está apelando a un lenguaje espiritual que dice, os ruego. Sino que esa palabra en el griego es la palabra parakaleo. Es una palabra interesante. ¿Sabe lo que significa la palabra parakaleo? Ponerse al lado de otro. Caminar con el otro. Estar ahí. Es una palabra muy conocida para los cristianos de aquella época, porque era la misma palabra que Jesucristo había utilizado para referirse al Espíritu Santo. Es la palabra paracletos. ¿Y qué quiere decir paracleto? El que camina a tu lado, que está ahí para animarte, para consolarte, para darte ánimo, para instruirte, para exhortarte.
Y Pablo le está diciendo, me pongo en la sandalia de ustedes, pero no logro entenderlo todavía. Todavía no lo entiendo, sincero. No lo puedo entender. Este hombre que está en una prisión le está animando a los que están fuera, le está instruyendo a los que están fuera. No debería ser al revés. Pregunto, ¿no debería ser al revés? ¿No deberían ser los que están afuera animarle a decir, Pablo, resiste, tú verás que todo esto va a salir bien? Pablo estaba diciendo, no, yo estoy tranquilo. Ustedes quiero que sepan, oro por ustedes para que sean abiertos sus ojos, para que vean la grandeza. Manténganse viviendo como hijos de luz. Él está animando porque está consciente de lo que importa. Está consciente de lo que hay en él. Él es un depósito de la gracia. Él es un depósito del evangelio. Él es un depósito de la gloria. Y tiene que dar lo que de gracia le ha sido dado. Y el enemigo va a levantar oposición, va a levantar problemas, va a levantar crisis para que no dé lo que él le ha sido asignado dar. Y lo mismo va a suceder en nuestra vida. Dios te ha dado un don, Dios te ha dado una asignación divina, Dios te ha dado un ministerio, Dios te ha dado dones y van a levantarse oposición para que tú estaciones ese don, para que lo pare, para que lo entierre, para que no hagas nada, pero nada en este mundo puede frenar lo que Dios te puso en tu corazón. Le guste a quien le guste, le moleste a quien le moleste, lo que Dios te llamó a hacer, hazlo para su gloria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que tienes que levantarte. Van a levantarse problemas, oposiciones, se van a burlar, te van a hacer conspiración, van a decir de todo. Pero si Dios puso una gloria sobre ti, una bendición sobre ti, usted tiene que darla. Usted tiene que transmitirla. Y Pablo está determinado a hacerlo. Por eso que les mencioné, Juan y Pedro y Juan. Les mencioné en el capítulo 4, cuando lo sacaron, el mismo texto, capítulo 4, versículo 32, que dice, y salieron gozosos de haber padecido afrenta por causa del nombre. Y dice, más abajo dice, y todos los días, mira lo que dice, y todos los días en el templo y en las casas no cesaban de predicar el nombre de Cristo. Y le habían dicho, no, pero ellos dijeron, pero no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En otras palabras, yo he sido creado para esto y esto es lo que voy a hacer. Y esto es lo que voy a hacer. Por eso Pedro, cuando está en el capítulo 3 del libro de los Hechos, que llega ahí al templo, a la puerta que se llamaba La Hermosa, que vieron un paralítico, ¿recuerdan esa historia? El paralítico le extiende la mano, le dice, denme, está pidiendo limosna, y Pedro le dice, no, yo no tengo plata, yo no tengo oro. No tengo plata, no tengo oro. Le está diciendo, Pedro le está diciendo en el idioma cubano, yo estoy arrancado, yo estoy pelado, no tengo nada que darte, pero, presta atención, pero lo que tengo algo sobre mí, tengo algo que me ha sido asignado. Lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate y anda. Y así sucedió, y así aconteció. Dieron lo que tenían, amados. Y a eso estamos llamados nosotros, a dar lo que tenemos. Pablo, mismo pasó. Antes de llegar aquí tuvo que pasar una tormenta. Y fue en Malta, allí, en la isla de Malta. El naufragio, cayó la nave allí, se acabó toda despedazada la nave. Y cuando está haciendo un fuego, precisamente porque el fuego, para calentarse, estaban en alta mar, estaban mojados, está haciendo un fuego, poniendo alguna rama, y cuando pone una rama, una víbora sale huyendo del fuego. ¿Y qué pasó? Se le pegó en la mano a Pablo. La víbora lo mordió. Y Pablo sacudió la víbora, y todos los que estaban ahí estaban diciendo, esto no se queda así. Espere, quédense un momentico que tú verás cómo se va a hinchar. Tú verás cómo va a empezar a convulsionar. Tú verás cómo empieza a echar espumarajo por la boca. De eso no se escapa nadie. Esto no se escapa nadie. La gente dirá, oye, la justicia divina no se escapa de nadie. Pobre hombre, ¿cuánto habrá hecho? Y pasa un minuto, y 2 minutos, y 3 minutos, y pasa una hora, y Pablo sigue haciendo su obra, y sigue haciendo lo bueno, y ayudando a los que están ahí. La gente dijeron, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? Y Pablo siguió predicando el evangelio en la isla. Y lo mismo va a pasar. ¿Cuánta gente te van a pronosticar que tú no sales de esta? Que ahora tú sí no puedes levantarte, que ahora sí todo llegó al fin, que tú no te levantas esto, que tú te mueres en la tristeza. Pero tú tienes un Dios grande, y lo que Él puso sobre ti, tú tienes que darlo. Y mientras siga trabajando para Él, Él te sigue respaldando en su obra. Aleluya. Que nadie frene lo que Dios te dio. Que nadie apague la llama que Dios hizo arder en tu corazón. Nadie. Lo que Dios puso es un regalo
que Dios ha puesto en tu corazón. Y si Dios te lo puso de gracia, es para que lo des de gracia. Y si Dios te lo puso, es para que edifiques a otro. No te bendice para que te quedes con esa bendición, sino para que seas de bendición. Hazlo, aunque el infierno se levante. Y eso es lo que Pablo está determinado a hacerlo. Pablo dice, estoy determinado a cumplir mi misión. Estoy determinado a cumplir la obra. Pero ahora sigue diciendo, dice, os ruego que anden dignamente. Os ruego que anden dignamente. Esa palabra andar, él la repite varias veces en la carta. La repite 7 veces en la carta. Se repite la palabra andar. 2 veces en el capítulo 2, 2 veces en el capítulo 4 y 3 veces en el capítulo 5 repite la palabra andar. Pero siempre que Pablo dice andar, no está hablando de la acción de moverse, de desplazarse de un sitio a otro. No está hablando de eso, de esa acción física de me voy aquí o voy para allá, sino que lo que está hablando es de un estilo de vida, de una conducta. Eso es lo que Pablo está diciendo. Por eso dice, anden como hijos de luz. Y ahora Pablo dice, anden dignamente, conforme a la vocación a la cual fueron llamados. Anden a la altura del evangelio. En otras palabras, anden a la altura del llamamiento que han recibido, de la salvación tan grande que han recibido, del llamado acercamiento que han recibido. ¿Cómo se puede ilustrar un poquito eso? Hace algunos años yo vi una película que me impactó muchísimo. Es una de mis películas preferidas. Está ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Específicamente el 6 de julio de 1944, el desembarco en Normandía. Y esa película recrea todo eso, que el director Steven Spielberg recrea todo ese ambiente. De hecho, está en blanco y negro así la película, para darte la noción de antigüedad. Y toda esa situación que estaban viviendo. Y de pronto alguien en el alto mando de los Estados Unidos se da cuenta de que habían unos soldados que eran todos de una familia, la familia Ryan. Y todos, 4 hermanos habían muerto, 3 hermanos habían muerto. 3 hermanos habían muerto y el 4º hermano estaba prisionero en línea enemiga. Era un paracaidista que se había lanzado y lo tenían preso. Así que él dijo, pero ¿cómo esta nación va a darle tanto sufrimiento a una madre? No puede ser que ha perdido 3 hijos y ahora un 4º está en riesgo su vida. Vamos a hacer algo y levantan un equipo élite de soldados, los mejores escogidos. Ahí está el capitán que se llamaba John Miller, interpretado por Tom Hanks. Y él despliega toda aquella misión, una misión terrible, fortísima, que terminan dando baja a todos los estudiantes, a todos los soldados. Mueren. El último que logra terminar la hazaña y rescatar a los soldados es el John Miller, es el capitán que queda mortalmente herido. Está ahí agonizando y ya librando para que el otro soldado, el rescatado, salga. Y ya cuando se va a ir el soldado y él está muriendo, agonizando, lo atrapa por las manos así y le dice, escúchame, le dice, vive de una manera digna de este sacrificio. Vive de una manera digna de este sacrificio. Todos murieron. La película termina como mismo comenzó, años después. El soldado Ryan, parado frente a la tumba, años arrugado, es un anciano, parado frente a la tumba de John Miller y saludando. Viene su esposa y él se voltea donde está la esposa y le dice, desesperado, con lágrimas corriendo por sus ojos, y le dice, dime que soy un buen hombre, dime que soy un buen hombre y que he vivido a la altura de cada gota de sangre que se derramó por mí, dímelo. Amado, eso es lo que ilustra esta realidad que Pablo nos está diciendo. Que nosotros podamos vivir a la altura de cada gota de sangre que fue suspendida, que fue derramada allí en el Calvario. Que el sacrificio que se hizo por nosotros podamos vivir, movernos, actuar, reaccionar, hablar a la altura de ese sacrificio. Más tarde Pablo, cuando le escribe a los romanos, dice, nosotros somos embajadores de Jesucristo. ¿Usted sabe lo que es un embajador? Un representante de una nación en otra nación. Somos representantes del reino de Dios en esta tierra y tenemos que andar dignamente representando al rey al cual pertenecemos. Así que ¿cómo estamos dispuestos a andar? ¿Cómo estamos dispuestos a andar? ¿Entendemos el costo que fue pagado por nosotros? ¿Usted sabe cuál fue el costo? ¿Qué le costó? ¿Cuál fue el costo que se pagó por nuestra salvación? Usted y yo le costamos la sangre al Hijo de Dios. Le costamos la sangre a Jesucristo, el Dios de la creación. El Dios Todopoderoso vino a esta tierra, murió por ti y por mí, tomó el lugar que a ti y a mí nos pertenecía. En ese lugar donde en el
paredón de fusilamiento que debía estar yo y que debía estar tú, se paró Jesucristo por nosotros. Y dijo, quítanlo y toda su causa pónganla sobre mí. Todo su historial pónganlo sobre mí. Todos sus errores pónganlo sobre mí. Porque a partir de aquí, de esta muerte, todas las cosas serán hechas nuevas. Un expediente nuevo, nueva criatura, redimido, restaurado, limpio para la gloria de Dios. Eso le costamos a Él, eso le costamos. Él nos puede decir, vivan a la altura de este llamado. Vivan dignamente. ¿Y cómo andan los hijos de luz? Bueno, pues Pablo aquí, por supuesto, en todo el capítulo lo está dando. Cómo debe proyectarse la iglesia, la unidad es el tema central. Pero Pablo, voy a mencionar las primeras que él da. Las primeras 4 formas que él da de cómo debe vivir un hijo de Dios. Número 1, Pablo dice, ahí está en el versículo 2. Ya pues, dice, vivan ¿cómo? Con toda humildad. Con toda humildad. ¿Cómo deben vivir los hijos de luz? De manera humilde. No teniendo mayor concepto de sí que el que deben tener, como dice también, le escribe a los filipenses. No tengan mayor concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura y con humildad, considerando a los demás como superiores a ti. Nosotros vivimos una cultura, amados, donde la humildad se ha extinguido. Esta es una cultura del ego, se le da culto al ego. Esta es una cultura donde la gente se promueve ella misma. Esta es la cultura del like y del selfie. Hoy nosotros, la gente busca personalidades para tirarse un selfie con una personalidad y postearla rápido en Instagram. Y si en nuestro tiempo, si estuviéramos viviendo en el tiempo de Jesús, hermano, y nosotros tuviéramos la oportunidad de tirarnos una selfie con Jesucristo, tú sabes que nosotros postearíamos en Instagram. Tú sabes que nosotros pusiéramos, mira con quién Jesús se tiró una foto. Conmigo. Porque es una cultura centrada en yo. Y la humildad no se centra en uno, se centra en el otro, considerándolo superior a ti, más importante que tú. Pablo dice, de esa manera andemos. Segundo, con mansedumbre. Muy ligada a la humildad, pero la palabra mansedumbre habla más de una mentalidad, pensamientos, emociones y poder bajo control. Bajo control. Se trata de saber explotar y no hacerlo. Se trata de eso. De tener el poder para explotar y sin embargo decir, voy a contar hasta 10. Y si no resolví hasta 20. No resuelvo, tengo todos los números por ahí para infinitamente para no explotar. Se trata de eso. La palabra, la etimología de esa palabra es como refleja a un potro, a un caballo indómito, pero que ya está con una fuerza descomunal, pero que ya está domado, está bajo control. Pablo dice, con humildad, con mansedumbre, con paciencia. Con paciencia. Por supuesto, está hablando de tolerancia los unos a los otros, de paciencia, de ir un poco más lento, de esperar, de confianza. Pero también habla de longanimidad. Esa palabra literalmente lo que quiere decir es longanimidad. Es decir, es soportar bajo presión, sin que mi carácter se malogre, se moldee. Yo voy a esperar. Tengo presiones. ¿Cuántos de nosotros no tenemos presiones? Si los cubanos estamos adaptados a vivir bajo presión. Nosotros tenemos un bloque arriba todos los días que nos levantamos. Tú vives con el saco de carbón encima. Con el bloque 1, el bloque 2 y el bloque 3 encima. Tú vives con que soy Cristo. Pero aún así, que tu carácter no se malogre, que tu fe se mantenga inconmovible, que seas el hombre manso, humilde, que siempre puedas tener buena cara y que puedas dar alegría donde quiera que pases. Eso es vivir contra cultura. Eso es vivir que las circunstancias no nos muevan, sino que yo pueda estar por encima de las circunstancias, porque tengo un Dios que está por encima de ellas. Y en tercer lugar dice, soportando con paciencia y manteniendo el vínculo perfecto. Dice, manteniendo la unidad en el vínculo de la paz, dice Pablo. Manteniendo la unidad. Nada de lo que nosotros hacemos aquí, ni siquiera lo que estamos haciendo ahora aquí, podemos hacerlo solo. Tenemos la ayuda de alguien. Es que funcionamos de esa manera. Desde que nacemos dependemos de alguien. Necesitamos de nuestra mamá para que nos lactara, que nos tuviera en su útero, y luego después de nacido que nos lactara, y luego la crianza. Y así estamos dependiendo de alguna manera. Siempre estamos dependiendo de alguien. Nosotros estamos hechos para coexistir, para relacionarnos y ayudarnos mutuamente. No existe un cristiano llanero solitario. No existe. No existe. Por eso cuando yo veo gente que dice, yo me quedo en mi casa adorando junto al Señor, yo sé que le queda poco, está en conteo regresivo en la fe. Y no se trata que Dios no esté en tu casa y que en un momento determinado tú lo puedas hacer porque tienes una enfermedad, porque tienes un problema X, y tú te quedas y Dios está ahí contigo. Pero si estás solo, te vas enfriando.
Se van agotando tu fuerza. Y tú necesitas de la ayuda de tus hermanos. Dios nos llamó a vivir en comunidad. El mismo Dios vive en comunidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y nos ha llamado a hacerlo también. Entonces, amados, tenemos que estar dispuestos a eso. ¿Y hasta cuándo tenemos que vivir así, pastor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué punto tenemos que vivir en humildad, en paciencia, en mansedumbre, en unidad? ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado en nosotros. Mira lo que dice el apóstol Pablo, versículo 13 de este texto. Mira, dice Pablo: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En otras palabras, hasta que Jesucristo sea formado en tu corazón. Otra versión de la Biblia dice: a la medida completa de Jesucristo. Hasta que lleguen a esa altura, hasta que lleguen a eso. Lo que Dios quiere es moldearnos a nosotros para que haya menos de nosotros y más de su Hijo en nosotros. Ese es el patrón perfecto. Así tenemos que hacer, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, tenerlo tú y yo. Vivir en mansedumbre, vivir dependiendo del Padre, vivir en oración, siendo manso, siendo humilde, preservando la unidad y el amor. De esa manera, dice Pablo, hasta que lleguemos a esa plenitud, hasta que lleguemos ahí. Por eso dice, cuando le escribe a los romanos: y a los que conoció, a los que antes conoció, a esto también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Aquí lo tengo el texto. Para que fuesen hechos, ¿cómo? Conforme a la imagen de Jesucristo. Lo que le va a agradar a Dios es cuánto de Jesús haya en nosotros. Es cuánto de Jesús haya en nosotros. ¿Cuántos quieren que Jesús sea formado en nosotros? ¿Cuántos queremos que esa? Lo que nosotros tenemos que buscar es como Él. No es como el hombre más exitoso de este mundo. No es como el mayor empresario. Ay, yo quiero parecerme a este, yo quiero tener lo que tiene este. O los jovencitos: no, yo quiero ser como Messi, yo quiero ser como R7 o R10, ¿no? ¿Cómo es? Ronaldo, R7. No, R10 era Ronaldinho. Ese es R7. Ronaldinho era R10. Me equivoqué. No, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho. Yo quiero ser como Ronaldinho. Yo quiero ser como Cristiano Ronaldo. Fuerte, cohesiva, bonito. Usted quiere un milagro. Hermano, tú no tienes que parecerte a eso. Tú tienes que parecer. Tú tienes el modelo perfecto. Y es el que va a agradar al Padre. Parecernos a Jesús. Y si tú quieres ser como Él, yo te voy a decir algo: eso te va a costar mucho. Eso va a costar mucho. Y Dios nos va a meter en cada proceso para que Cristo sea formado en nuestra vida. No crea que es fácil. No crea que se aprende solo aquí en los bancos de la iglesia. Eso es una lección que nosotros nos llevamos para la casa. Y que en la casa tenemos que lograr. Porque esto se aprende en el fuego de la prueba. A ser como Jesús. Desde aquí todos parecemos Jesús. Aquí ponemos hasta de cara de Jesús. Pero cuando el vecino te tiró agua para patio, te ensució el portal, cuando te dio una mala contesta, la doña, cuando los frijoles le quedaron salados, se fue Cristo. Ahí se forma Cristo. Ahí. Entonces Dios nos va a poner muchas veces en un proceso, amado, donde como barro Él es el alfarero y va a tomarnos y nos va a procesar, nos va a hacer pasar por situaciones difíciles. Hay muchos de ustedes que han pasado situaciones muy difíciles. Algunas de ellas no las permitió el Señor. O sea, no las creó el Señor, no las propició el Señor, las permitió. Mucho de tu sufrimiento y tu dolor, Dios no es que lo causó Él, lo permitió. Pero de ahí Dios va a sacar algo. De ahí Dios va a sacar algo en tu vida. Sigue trabajando, sigue moldeando, sigue equipando, sigue fortaleciendo, porque te ama, porque tiene un propósito con tu vida. Y Él no va a parar hasta que ese propósito se cumpla. Y ese propósito ideal es que Jesucristo sea formado en cada uno de nosotros. Que cada día seamos más como Él. Nos va a doler, pero Dios quiere formar algo mejor en nuestra vida. Yo me acuerdo hace muchos años, voy a terminar ya. Yo me acuerdo hace varios años, mi niña estaba muy pequeña todavía. Y yo me acuerdo que ella siempre ha sido muy alérgica y ella tomaba un medicamento que se llama meclicina, ¿recuerdan? Que está, ya no se acuerdan ni el medicamento tampoco. Ese medicamento no existe ya casi. Meclicina, tomaba. Y un día estaba todavía el policlínico aquí, cerquita. Un día yo vengo de la calle y veo a mi esposa que viene con la niña, caminando de brazo, y me dice: vamos al policlínico. Que la niña se ha tomado 4 meclicines. 4 se tomó. Gracias al Señor que ella lo dijo. No, yo me tomé 4 porque esas pastillas no tienen sabor así. Se la tomó. Vamos a policlínico.
llegamos al policlínico, hablamos ahí, inmediatamente los médicos rápido corrieron, inmediatamente le pasaron como un levín así por la nariz para pasarle un medicamento para desintoxicarla. Y todavía yo me acuerdo, amado, porque los que estaban ahí eran mi esposa, yo y otra enfermera y el doctor. Y nosotros tuvimos que aguantar a nuestra hija. Yo tuve que aguantar a mi hija mientras ella gritaba. A mí no se me han ido esos gritos de mi mente. Yo los tengo grabados aquí. Los tengo grabados ahí. Y yo oía que ella me decía: papi, ya, suéltame, papi, ya, vámonos, papi, vámonos. Yo decía: no, yo sé que no la puedo soltar, porque me dolía más a mí que a ella, amado. Yo hubiese querido haber estado ahí. Sinceramente, que le hubieran estado haciendo eso era a mí, no a ella. Y yo sabía que me dolía más a mí, pero yo tenía que aguantarla porque de eso dependía que ella pudiera ser desintoxicada. Y hay veces nosotros estamos así. ¿Y cuántas veces le gritamos: papi, ya, sácame de este sufrimiento, de esta prueba? Ya yo no puedo más. Pero Dios no te suelta. Dios no te va a soltar. Estamos bastante. Dios no nos va a soltar, amado, hasta que su obra sea completada en nosotros. Mira, si Dios está en control. Coge, Río, ponlo ahí. Si Dios está en control, amado, tenemos que entregarnos a Él. Porque aunque nos duela, escúchame esto que te voy a terminar. Aunque te duela, estás en las manos de Dios. Estás en las manos del Padre. Y Él no va a poner una carga más grande que la que tú no puedas soportar. Te conoce tanto Dios, te ama tanto, que no te vas a hacer sufrir más de lo que tú puedas soportar. Pero hasta tu sufrimiento y tus lágrimas van a ser materia prima en las manos de Dios para terminar su obra en tu vida. Para que cuando estés ante su presencia, Él pueda ver la imagen de su Hijo en ti. Vamos a ponernos de pie y terminar orando. Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Nos sostienes, no nos dejas, no nos abandonas. Nos tienes esculpido en el hueco de tu mano, Señor.